Levantó su copa, sonrió dulcemente a todos en el patio y dijo lo suficientemente alto para que todos los que cumplían años lo oyeran. Bueno, si Isen alguna vez mete la pata, al menos tengo a Daniel para entretenerme. Todos se rieron, todos menos yo, y cuando le guiñó un ojo, cuando todos me miraron como si fuera el marido inofensivo y despistado, me di cuenta de que pensaban que no haría nada. Pero lo hice, y cuando lo hice, toda la casa se quedó en silencio. Antes de profundizar en lo que pasó esa noche, suscríbete, dale a me gusta, para apoyar el canal y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho. Ahora, vamos a ello. Empezó una cálida noche de sábado. Una de esas dos reuniones suburbanas perfectas, de esas en las que todos fingen que su vida es perfecta mientras comparan en secreto jardines y matrimonios. Mi esposa, Lauren, insistió en que organizáramos una fiesta de cumpleaños conjunta para los dos. Aunque nuestros cumpleaños eran con 2 semanas de diferencia. Dijo que era bonito. Yo dije que era innecesario. Ganó. El patio trasero parecía sacado de una revista. Luces de cadena. Una máquina de margaritas alquilada. Esas velas elegantes e inútiles que no hacen nada contra los mosquitos. Unas 40 personas deambulaban. Compañeros de trabajo. Vecinos. Viejos amigos que apenas recordaba. Y un puñado de sus compañeros de gimnasio que parecían vivir de batidos de proteínas y cumplidos que me mantenían ocupado manejando la parrilla. Me dio una excusa para mantenerme al margen de las conversaciones que siempre se convertían en charlas triviales sobre hipotecas o dietas. Mi humor no era muy bueno. Pero seguí el juego. Después de 20 años juntos. Aprendes cuando mantener la cabeza baja y dejar pasar la noche. Entonces lo vi. Daniel. Alto. Atlético. Molestamente seguro. El tipo de hombre que usa una camiseta sencilla como si fuera a medida. Recordaba vagamente haberlo conocido una vez. Años atrás. Amigo de un amigo. Alguien que Lauren solía conocer por los eventos de la iglesia. Lo que sea que eso significara. No pensé en nada al respecto hasta que me di cuenta de que no solo estaba asistiendo a la fiesta, estaba con ella. De pie junto a ella. Riéndose con ella. Inclinándose cerca como si fuera dueño del aire a su alrededor. Traté de decirme a mí mismo que estaba imaginando cosas. Tal vez solo se pusieron al día después de años. Tal vez estaba leyendo demasiado en ello. Pero algo en la forma en que se metió el cabello detrás de la oreja. Algo en la forma en que la miró como si tuvieran un secreto. Algo no estaba bien que seguía interrogando. Seguía fingiendo. Seguía tragándome la amargura. Entonces llegó el momento que partió la noche en dos. La amiga de Lauren, Brittany. Ya achispada y riendo como una adolescente. Chocó su vaso con un tenedor. Mala señal número 1. Le encantaba ser el centro de atención. Y la borracha Brittany era 10 veces peor. Todos. Gritó, tambaleándose lo suficiente para hacer que la gente contuviera la respiración. Brindemos por los cumpleañeros. La gente vitoreó. Levantó los vasos. Se giró hacia los escalones del patio donde Brittany estaba con Lauren y Daniel a su lado. Me sequé las manos con una toalla y miré desde la parrilla. Ya preparándome para algo estúpido. Estúpida, Brittany rodeó a Lauren con el brazo. 20 años con este tipo, se rió. Impresionante chica, pero honestamente, eres un genio. Fruncí el ceño. ¿Genio para qué? Brittany continuó, arrastrando las palabras lo suficiente como para ser peligrosa. Porque si Isen alguna vez comete un desliz, tienes a tu refuerzo aquí mismo. Agarró la muñeca de Daniel y tiró de él hacia adelante como si estuviera presentando un premio en un concurso. La multitud estalló en risas. Daniel no parecía avergonzado. No parecía sorprendido. Parecía contento, como si hubiera estado esperando ser el centro de atención. Pero lo peor es que Lauren también se rió. No fue una risa tímida. Sin detenerse. Eso es inapropiado. Se rió de una risa real, encantada y radiante. Lo miró como una mujer mira a un hombre para el que ya ha imaginado excusas. Y por un momento, no estaba detrás de una parrilla en mi propio patio trasero. Estaba fuera de mi propia vida, viéndola inclinarse hacia un lado. Alguien me dio un codazo juguetón.
Supongo que será mejor que tengas cuidado. Isen. Más risas que no me moví. No reaccioné. No sonreí. Solo la observé. Vi el pequeño destello de culpa cruzar su rostro cuando finalmente se dio cuenta de que lo había oído todo. Pero la culpa se desvaneció casi al instante, reemplazada por esa misma expresión demasiado tranquila. La expresión de alguien que cree, en el fondo, que no hará nada. Todos pensaron que me lo reiría. Todos pensaron que me lo tragaría como siempre lo hacía. Y ese fue el momento. Tranquilo, pesado, preciso. Cuando algo dentro de mí hizo clic, dejé la espátula. Me limpié las manos de nuevo. Tomé una lenta respiración. Una calma fría y constante me invadió. No era ira. No era tristeza. Claridad. Lauren me vio caminar hacia ellos y puso una sonrisa como si todo estuviera bien porque no dije una palabra. Todavía no. Pero todos en esa fiesta sintieron el cambio. Las conversaciones se suavizaron. Los ojos me siguieron. Incluso la música pareció atenuarse. No tenía ni idea de lo que venía. Ella tampoco. No me apresuré. Esa fue la parte que pareció asustarlos más. Sin voz alzada. Sin sonrisa forzada. Sin respuesta ingeniosa. Solo pasos firmes por el patio mientras la risa se desvanecía lentamente en el aire. La sonrisa de Lauren se torció como si no estuviera segura de qué versión de mí debía esperar. El inofensivo Isen que dejaba pasar las cosas. O alguien a quien no reconocía del todo. Cuando llegué al grupo, Brittany se congeló a media risita. Daniel enderezó los hombros como si se estuviera preparando para un apretón de manos en lugar de una caída. Y el resto del patio se inclinó ligeramente hacia mí. Esperando. Todo el patio trasero se sintió como si inhalara y contuviera la respiración. Miré a Lauren primero. Intentó hablar. Pero levanté una mano. No para silenciarla agresivamente. Solo un gesto tranquilo. El tipo de gesto que les dice a todos que tienes el control. Mi voz salió tranquila pero lo suficientemente aguda como para cortar cada susurro. Un refuerzo. Unas cuantas risas nerviosas burbujearon desde los bordes del grupo. Esas murieron rápidamente cuando vieron mi expresión. ¡Qué monada!, añadí, lo suficientemente alto como para que se oyera por todo el patio. ¡Qué buena planificación! El rostro de Lauren se suavizó, aliviada, como si pensara que le iba a seguir el juego. Daniel sonrió con suficiencia, como si acabara de ser coronado con algo. Incluso Brittany exhaló, convencida de que se había librado de las consecuencias. No tenía ni idea de que la calma no era perdón. Era la clase de calma que un hombre consigue cuando por fin deja de mentirse a sí mismo. Miré a Daniel. Estaba erguido, demasiado erguido, como un hombre que esperara que me derrumbara o me riera torpemente. Tenía ese pavoneo de gimnasio, la clase de confianza que funciona en todos menos en el hombre que por fin ha tenido suficiente. Metió las manos en los bolsillos e inclinó la barbilla, esperando la broma que creía que iba a hacer. Pero no bromeaba. Me acerqué hasta estar a solo un pie de él. Su sonrisa se atenuó. La energía cambió, sutil pero innegable. ¿Qué exactamente?, pregunté en voz baja. ¿Ser su refuerzo implica? Algunas personas tosieron. Alguien dejó una bebida con demasiada fuerza en la mesa del patio. Nadie se atrevió a responder. Daniel abrió la boca y luego la cerró de golpe. Lauren extendió la mano como si quisiera tocarme el brazo, pero me aparté un poco de su alcance. Ese simple movimiento se sintió más fuerte que un grito. Lo intentó de nuevo. Isen. Vamos, era una broma. Te lo estás tomando a mal. Finalmente me giré hacia ella. Sus ojos se movieron entre los míos, buscando algo de suavidad, alguna grieta en la armadura. Pero no estaba enojado. No estaba emocionado en absoluto. Y eso la asustó, porque me conocía lo suficiente como para saber que cuando dejé de reaccionar, algo irreversible había cambiado. Si era una broma, dije, ¿por qué te reíste antes que nadie? Ella se estremeció. Un estremecimiento genuino, pequeño e involuntario. Y la multitud lo notó. Brittany intervino, desesperada por remendar el barco que se hundía y que ella había ayudado a botar. Era solo una charla de chicas,
Isen. Diversión ligera. Nos tomamos el pelo todo el tiempo. La interrumpí sin levantar la voz. Entonces, ¿por qué está aquí parado? Todos se giraron para mirar a Daniel. Se puso rígido como un soldado que de repente se encuentra en el lado equivocado del campo de batalla. Si era charla de chicas, continué. ¿Por qué el chiste viene con un chico adjunto? Nadie tenía una respuesta. Lauren bajó la mirada. Brittany miró la piscina como si pudiera ofrecer una vía de escape. Un par de vecinos retrocedieron, repentinamente fascinados por la mesa del buffet que no dije nada más. No lo necesitaba. En cambio, hice algo simple. Algo lo suficientemente pequeño como para parecer casi inofensivo, pero lo suficientemente pesado como para hacer que todo el patio trasero se inclinara. Metí la mano en mi bolsillo y sentí el peso de mi regalo de cumpleaños de Lauren. Un reloj de plata que había insistido en que usara esta noche. Lo desabroché lenta, deliberadamente, y lo puse en la mesa del patio entre nosotros. No se trataba del reloj. Se trataba del simbolismo, quitar algo que me había dado, dejarlo como devolver el tiempo prestado que una onda de susurros se movió a través de la ventana. Invitados. Daniel tragó saliva. Lauren dio un paso adelante de nuevo. Isen, ¿por qué haces esto?, susurró. Su voz no sonaba enfadada ni indignada. Era nerviosa, insegura, temerosa de algo que aún no había dicho. Me incliné un poco, lo justo para que oyera cada palabra, pero no lo suficiente para que el momento fuera privado. Porque ya no dejo que me traten como si tuviera suerte de estar aquí, dije. No estoy compitiendo con nadie por mi propio matrimonio. Sus ojos se abrieron de par en par y, por primera vez esa noche, la máscara se deslizó. Vi culpa. Vi pánico. Y debajo de todo eso, vi algo más. Reconocimiento. Reconocimiento de que había ido demasiado lejos. Daniel intentó salvar su orgullo. Oye, tío, nadie está compitiendo. Solo estamos bromeando. Giré la cabeza hacia él lentamente. Sin expresión. Sin ira. Solo firme. Y eso rompió la poca confianza que le quedaba. Retrocedió sin darse cuenta de lo que había hecho. El silencio se extendió como una sombra. Incluso la música pareció entender que no era el momento adecuado para continuar. No di un discurso. No arremetí. Simplemente dije, disfruta de la fiesta. Luego pasé junto a ellos, junto a los invitados atónitos, pasé por la cocina y entré en la casa. Tomé mis llaves del lavabo junto a la puerta. Algunas personas se apartaron cuando atravesé la sala, bajando sus bebidas como si las hubieran pillado haciendo algo malo. No los miré. No miré atrás en absoluto cuando salí por la puerta principal. Me subí a mi auto y me alejé mientras 40 personas estaban en mi patio trasero, sin saber si la fiesta había terminado o si acababan de presenciar el comienzo de algo que nadie sabía cómo nombrar y que yo tampoco conocía. Solo sabía que el silencio en ese auto se sentía más limpio que el ruido que había dejado atrás. No fui muy lejos esa noche. Conduje hasta que las farolas se apagaron y las calles se volvieron más silenciosas. Luego entré en el estacionamiento vacío de un supermercado. El neón parpadeaba sobre el asfalto, zumbando suavemente como si comprendiera la clase de noche que estaba teniendo. Apagué el motor y me quedé allí sentado con las manos aún en el volante. No temblaba. No gritaba. Me sentía extrañamente estable, como si mi mente finalmente hubiera entrado en una marcha que debería haber encontrado hace años. El teléfono vibró en el portavasos, el nombre de Lauren parpadeando una y otra vez. Llamadas, mensajes, llamadas perdidas, más mensajes. No leí ni uno solo. No estaba lista para escuchar excusas disfrazadas de explicaciones. Después de 20 minutos, giré el teléfono boca abajo y me recosté en el asiento, dejando que el silencio me invadiera. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sentía como una derrota. Se sentía como una claridad. Después de aproximadamente una hora, conduje hasta un restaurante abierto las 24 horas cerca de las afueras del pueblo, uno de esos lugares con viejos reservados de vinilo y una camarera que llama a todos cariño, lo sienta o no. Me deslicé en un reservado junto a la ventana. La camarera me sirvió café sin preguntar. Lo bebí lentamente, mirando el estacionamiento vacío.
Fue entonces cuando la adrenalina se disipó y algo más pesado se apoderó de mí. Un dolor sordo y prolongado de comprensión. No dolor. No desamor. Más bien como si hubiera estado cargando con algo durante años y solo ahora reconociera lo pesado que había sido. Y me pregunté, en silencio, cuánto tiempo había estado tan ausente de mi propio matrimonio. Cuánto tiempo había estado ella a la deriva mientras yo me convencía de que todo estaba bien. La camarera volvió a pasar. ¿Estás bien, cariño?, preguntó en un tono que sugería que había visto esa mirada antes en muchos rostros cansados. Asentí. Mala noche. Me dedicó una pequeña sonrisa comprensiva y me llenó la taza. Todo termina eventualmente, dijo. No estaba seguro de a qué se refería. Si a las noches o a los matrimonios. Pero en cualquier caso, no se equivocaba. Alrededor de la medianoche, finalmente miré mi teléfono. 16 llamadas perdidas. 27 mensajes. El último decía, por favor, vuelve a casa. Tenemos que hablar. Lo miré fijamente un buen rato. Luego apagué el teléfono por completo y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Cualquier conversación que ella quisiera tener. No iba a suceder mientras yo todavía estuviera herido por la humillación que ella había permitido que sucediera, así que me fui a casa justo antes del amanecer. No para hablar. Para recoger lo que necesitaba. Aparqué a una cuadra de distancia. No quería que los vecinos me vieran o hicieran preguntas. La casa estaba oscura. Bien. Entré en silencio. La forma en que te mueves al entrar en un lugar que ya no es del todo un hogar. El olor a mezcla de margarita derramada y restos de comida flotaba desde la cocina. Tazas todavía esparcidas, platos medio llenos, confeti pegado al suelo. No había limpiado. Tal vez no podía. Tal vez pasó la noche esperando a que volviera. No importaba. La casa se sentía fría de una manera que no tenía que ver con la temperatura. Subí las escaleras y empaqué una maleta. Solo lo esencial al principio. Ropa. Artículos de tocador. Papeles importantes. Entonces vi algo en la mesita de noche que me hizo detenerme. Una pequeña foto en un marco de madera. Era de hace años. Un viaje que hicimos a las montañas. Estaba apoyada en mí con su cabeza en mi hombro. Me quedé mirando esa foto, intentando recordar cómo se había sentido ese momento. No podía. No con claridad. Se sentía como recordar la vida de otra persona. Puse el marco boca abajo sobre su tocador. Su ropa de entrenamiento seguía cuidadosamente doblada. Una bolsa de gimnasio medio abierta en el suelo. Por un segundo, me pregunté si se había puesto esa ropa para conocer a Daniel. Entonces me detuve. Ese era un camino que no llevaba a ningún buen lugar excepto a más a fondo en preguntas que no necesitaban respuestas. Estaba a medio terminar de empacar cuando vi su tableta enchufada junto a la cama. La pantalla se iluminó con una notificación. Algo que hizo que mi pulso cambiara. Una vista previa del mensaje con las palabras justas para congelarme en el lugar. No debería mirar, pensé. No debería abrirlo. Pero lo hice. Y una vez que empecé, no pude parar. Mensajes entre ella y Daniel. Semanas de ellos. Docenas. Nada sexual, pero íntimamente familiares en la forma en que las personas se vuelven cuando olvidan los límites. Bromas sobre cosas que no sabía. Quejas sobre cosas que nunca me di cuenta de que ella resentía. Intercambios nocturnos con marcas de tiempo a horas en las que me había dicho que estaba agotada y ya dormida. Mi pecho se encogió, no solo por la traición, sino por lo fáciles que parecían las mentiras en la pantalla. Ella le escribió en un tono que no había usado conmigo en años. Un mensaje de hace una semana golpeó más fuerte que el resto. No puedo esperar a verte en la fiesta. Será divertido. Su respuesta, siempre mejor cuando estás allí. Su respuesta, no me hagas sonrojar. Esa se quedó en la pantalla durante mucho tiempo. No sentí ira. Sentí confirmación. Un rompecabezas encajando en su lugar que tomé fotos de todo. No por venganza. No por rabia. En defensa propia. Prueba. Evidencia de la verdad que ella negaría más tarde. Después de eso, empaqué el resto de mi bolso, cerré la cremallera y salí de la habitación sin mirar atrás. Mientras bajaba las escaleras,
Escuché un leve sonido. Pasos en el segundo piso. Estaba despierta. No esperé. No quería oír su voz. Todavía no. Salí sigilosamente por la puerta principal y conduje lejos antes de que ella tuviera la oportunidad de intentar detenerme para que no volviera al restaurante. No conduje sin rumbo. Fui al único lugar donde sabía que sería bienvenido sin preguntas, la casa de mi hermano Mark. Cuando abrió la puerta, la luz del pasillo detrás de él proyectando un cálido resplandor, ni siquiera preguntó qué había pasado. Simplemente se hizo a un lado y dijo: «La habitación de invitados está lista. Café por la mañana». Eso fue todo. Y eso fue suficiente para que durmiera un poco esa noche. O tal vez solo cerré los ojos hasta que llegó la mañana. Cuando el sol entró por las persianas, sentí algo extraño. Alivio. Como si salir de casa no hubiera sido un escape, sino una liberación. Un punto de partida que nunca esperé para llegar a Dupiguinoon. Mi teléfono estaba vibrando de nuevo. Sabía que tendría que responder eventualmente. Pero todavía no. No antes de entender lo que quería. No antes de descubrir si este matrimonio era algo que debía salvar o algo de lo que ya me había alejado sin darme cuenta. Aún no tenía la respuesta. Pero si sabía esto, pasara lo que pasara, ya no sería yo fingiendo. Los siguientes días me sentí como si viviera en dos mundos diferentes. En uno, iba a trabajar, tomaba café, respondía correos, fingía que todo era normal. En el otro, estaba sentada en la habitación de invitados de mi hermano Mark todas las noches, mirando al techo y repasando esa escena del patio trasero a cámara lenta. La risa, el guiño, la forma en que todos me miraban como si fuera inofensiva. Esas imágenes se me quedaron grabadas como pintura fresca. Mark no presionó. Me dio espacio, comidas, un sofá cuando lo necesitaba, silencio cuando no tenía ganas de hablar. Pero la tercera noche, por fin se sentó a mi lado en el porche y me preguntó: «¿Vas a volver?». Exhalé lentamente. «No lo sé. Tú sí lo sabes», dijo con calma. «Solo que todavía te da miedo decirlo». Quizás tenía razón. O quizás solo necesitaba más pruebas de que no me iba a ir por una broma de borrachos. Quería claridad, algo sólido. Y la claridad llegó antes de lo esperado. El miércoles, Lauren llamó a Mark. Lo supe por cómo arqueó las cejas al mirar la pantalla. «¿Quieres que conteste?», preguntó. «Ponlo en altavoz». Su voz sonaba tensa, como si hubiera estado llorando o intentando no llorar. «Puedes decirle a Isen que me llame, por favor. Esto es una locura. Tenemos que hablar. No puede irse e ignorarme». No dije nada. Mark mantuvo la voz neutra. «Llamará cuando esté listo». «¿Listo para qué?», espetó. «No hay nada para lo que estar preparada. Esto se está desproporcionando». Parecía desesperada, a la defensiva, inestable, y eso solo confirmó todo lo que sentía desde la fiesta. Cuando terminó la llamada, Mark me miró. «Está revuelta». «Bien», dije antes de darme cuenta de que la palabra había salido de mi boca. Más tarde esa noche, no pude dormir. No dejaba de pensar en esos mensajes entre ella y Daniel. El tono, el momento, la forma en que se había quejado de mí con él, como si fuera su confidente. Su esposo durante 20 años. Me levanté de la cama en silencio, cogí mi portátil y empecé a rebuscar entre viejos extractos bancarios, historiales telefónicos y recibos. No porque quisiera torturarme, sino porque algo dentro de mí necesitaba una cronología. Necesitaba saber cuándo exactamente había cambiado el matrimonio bajo mis pies. Encontré gastos del gimnasio de hacía meses, a veces cuando ella decía estar en el trabajo. Almuerzos en lugares a los que, según ella, nunca tenía tiempo. Un patrón, sutil pero innegable. Cada descubrimiento no era una daga. Era como quitar un ladrillo de una pared en la que me había apoyado durante años. Alrededor de la medianoche, Mark entró con un tazón de pasta sobrante y lo puso a mi lado. Miró la pantalla y soltó un silbido. «Estás investigando tu propia vida». «Eso parece», dije. Acercó una silla. «¿Estás encontrando lo que pensabas encontrar?». «No», respondí. «Estoy descubriendo justo lo que no quería admitir».
Asintió lentamente. A veces eso es lo que finalmente te libera. Libre. La palabra flotaba en el aire como una luz. No estaba lista para caminar hacia Jeddah por la mañana. Sabía que tenía que volver a casa. No para quedarme, sino para recoger mis últimas cosas. Esperé hasta saber que estaría en el trabajo. La entrada estaba vacía. La casa se sentía sin vida cuando abrí la puerta, como si contuviera la respiración. Empaqué más ropa, algunos libros, mis herramientas del garaje. Caminé de habitación en habitación, desconectándome pieza a pieza de la vida que habíamos construido. Fue doloroso de una manera silenciosa y pesada. No el agudo aguijón de la traición, sino el lento dolor de renunciar a algo que ya había muerto mientras bajaba una caja del estante del armario. Oí un sonido, una suave vibración. Su tableta, todavía enchufada. Otro mensaje de Daniel. Esta vez, la vista previa decía: ¿estás segura de que estás bien? ¿Quieres vernos más tarde? Sentí que algo se instalaba en mi interior. No era rabia, ni sorpresa, solo una confirmación. No abrí el mensaje. No quería más detalles. No los necesitaba. Tomé una foto de la pantalla y me alejé. Cargué el coche, cerré la casa con llave y me senté al volante un momento antes de arrancar el motor. Miré la puerta principal, el porche, las ventanas donde una vez habíamos puesto luces navideñas. La casa que había sentido como mía durante tanto tiempo ahora parecía un lugar en el que estaba invadiendo. Salí del camino de entrada lentamente, viendo cómo la casa se encogía en mi espejo retrovisor hasta que desapareció tras los árboles. Esa tarde, mi teléfono se iluminó con un número que no reconocí. Casi lo ignoré, pero algo me hizo responder. «¿Isen?», preguntó un hombre vacilante. «Es Graham». Estaba en la fiesta. Lo recordaba vagamente, uno de los compañeros de trabajo de Lauren. «¿Qué quieres?», pregunté rotundamente. Mira, esto es incómodo, pero siento que deberías saber algo». Apreté el teléfono con más fuerza. «Adelante», suspiró. «¿Esa broma de Brittany? No fue espontánea. Hablaron de ella días antes. Fue planeada». Cerré los ojos por un momento. No me sorprendió, me dio la razón. «¿Quién la planeó?», pregunté. «Ambos», dijo. «Lauren dijo que sería inofensivo. Dijo que te reirías». No hablé por un momento. Graham se aclaró la garganta. «Lo siento. Es solo que, después de que te fuiste, todo el ambiente cambió. Muchos nos sentimos fatal. Debería haber dicho algo antes». Le di las gracias y colgué. La verdad ya no era un cuchillo. Era una llave. Y por fin estaba abriendo la última puerta entre la salida y yo. Cuando volví a casa de Mark, me miró como quien mira a un hombre que ya ha tomado una decisión que aún no ha dicho en voz alta. «¿Estás listo?», preguntó. Me senté pesadamente. «Sí», dije. «Creo que sí». Esa noche, le escribí un correo electrónico a un abogado. A uno de verdad. Directa, eficiente, recomendada por una compañera de trabajo que había sobrevivido a un divorcio brutal. No se lo dije a Lauren. No le advertí. No sabía que fuera un aterrizaje suave cuando pasó meses cavando un hoyo bajo mis pies. A la mañana siguiente, sentada en la oficina del abogado firmando los papeles que empezarían a desentrañar 2 décadas de matrimonio, me sentí firme, clara, segura. Por primera vez en años, no estaba reaccionando. Estaba decidiendo. Cuando salí a la luz del día después, sentí como si entrara en una vida que aún no me había reclamado, pero que esperaba pacientemente a que la reclamara. Pase lo que pase, ya no tenía miedo. Cuando llegaron los papeles del divorcio 2 días después, comenzó la tormenta. Lauren llamó a Mark a los pocos minutos, llorando, furiosa, suplicando, todo al mismo tiempo. No me pasó el teléfono hasta que se calmó lo suficiente como para hablar con frases. «Isen, ¿por qué? ¿Por qué harías esto sin hablar conmigo primero?», preguntó, con la voz temblorosa como si la hubieran pillado por sorpresa. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que lo sintiera. «Porque hablar dejó de ser útil en el momento en que invitaste a otro hombre a nuestro matrimonio», dije con calma. «No pasó nada con él», soltó. «Solo eran palabras.
Estás tirando 20 años a la basura por unos mensajes estúpidos y una broma tonta. No, respondí. Lo termino porque finalmente me di cuenta de que he estado sola en este matrimonio durante mucho tiempo. No respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era baja, pequeña, como alguien que intenta recoger fragmentos de algo que nunca esperó romper. ¿Podemos vernos? Por favor. Una vez. Solo. Necesito mirarte a los ojos. En contra de mi buen juicio, acepté, pero solo en un lugar público y solo con mi abogado cerca. No porque le tuviera miedo, sino porque no quería más manipulación, lágrimas o juegos emocionales que conocimos en un restaurante en la zona este de la ciudad. Terreno neutral. Lleno de testigos. Por si acaso alguno de nosotros olvidó cómo comportarse como adultos. Parecía agotada cuando entró. Más delgada. Más pálida. Como si las últimas semanas le hubieran quitado algo. Se deslizó en la cabina frente a mí y juntó las manos sobre la mesa como una estudiante esperando un veredicto. Gracias por conocerme, dijo en voz baja. Asentí una vez, esperando. Sé que la arruiné. Ella continuó. Sé que debería haber terminado la broma. Sé que los mensajes se ven mal. No reaccioné. Tragó saliva. Pero no estaba haciendo trampa. Te lo juro. Me incliné ligeramente hacia adelante. Si hubiera hecho lo que hiciste. Enviar mensajes a otra mujer a altas horas de la noche. Bromear con ella. Quejarme de ti. Quedar con ella para almorzar mientras mentía sobre dónde estaba. ¿Llamarías a eso hacer trampa? Apretó los labios. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No quise lastimarte. La intención no deshace el impacto. Dije. Una lágrima cayó sobre su mano. Pero no me estiré para limpiarla. Esa versión de mí. La que intentó arreglarlo todo. Se había ido. Se limpió la mejilla. Y levantó la vista. Pensé que podríamos arreglar esto. Terapia. Algo. Pensé que tal vez aún teníamos una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Pregunté. ¿Un matrimonio construido sobre la simulación? ¿Un matrimonio donde mantienes a alguien más al margen? ¿Por si acaso? No estoy viviendo así. Asintió lentamente. Casi como si hubiera estado esperando esa respuesta. Pero esperaba oír algo más. ¿Así que eso es todo? Susurró. ¿Ya terminaste? Ya terminé de ser la segunda opción de alguien. Respondí. La camarera se acercó. Y preguntó si queríamos comer. Ambas dijimos que no. Nos dejó solas de nuevo. Por un momento. Ninguna de las dos habló. Entonces Lauren se inclinó sobre la mesa. Sus dedos temblaban. Como si tocara mi mano. Podría cambiar el resultado. Retiré la mía antes de que pudiera. ¿Y la casa? Preguntó. Con la voz quebrada. ¿Los muebles? Todo. Quédate con lo que quieras. Dije. No me importan las cosas. Parpadeó sorprendida. ¿Y él? ¿Quién? Pregunté rotundamente. Daniel. Ella susurró. ¿Quieres que deje de hablarle? ¿Quieres que lo bloquee? Lo haré. Lo que hagas con él no es asunto mío. Dije. Eres libre ahora. La palabra libre la golpeó como una bofetada. Se estremeció. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. No quería libertad. Susurró. Sí, dije en voz baja. La querías. Solo que no querías las consecuencias que conllevaba. Se cubrió la cara con ambas manos y lloró. En silencio, desesperadamente, como alguien que finalmente ve los escombros que causó. La vi llorar sin moverse. No por crueldad, sino porque finalmente entendí que sus lágrimas ya no eran mi responsabilidad. Después de unos minutos, me puse de pie y puse un billete de $10 en la mesa para el café. Mi abogado tiene los papeles. Dije. Fírmalos cuando estés listo. Me miró con los ojos rojos e hinchados. Por favor, no te vayas así, suplicó. ¿Cómo debería irme? Pregunté. ¿Enojada? ¿Rota? ¿Humillada? No. Me voy con mi dignidad, por fin. Y salí de ese restaurante sin mirar atrás ni una sola vez. Roger, mi abogado, me alcanzó en el aparcamiento. Lo manejaste bien, dijo. Ella va a firmar. ¿Puedo decirlo? Bien, dije en voz baja.
Quiero que esto se haga. 2 meses después, lo fue. El divorcio finalizó una tarde lluviosa de jueves. No estaba triste. No estaba aliviada. Me sentía limpia, como si un peso que había llevado durante años finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Me mudé a una pequeña casa al otro lado de la ciudad. Un lugar sencillo con un patio tranquilo y una pizarra en blanco. Sin recuerdos compartidos. Sin sombras en las esquinas. Empecé a hacer ejercicio de nuevo. Centrada en mi trabajo. Reconstruí mis rutinas pieza por pieza. No salí con nadie de inmediato. No estaba buscando a nadie. Me estaba buscando a mí misma. Y entonces, inesperadamente, conocí a alguien. No a través de amigos o aplicaciones. Solo en una cafetería un martes por la mañana. Su nombre era Claire. Se reía con facilidad, hablaba con sinceridad y no cargaba con el caos en el bolsillo. Hablamos. Luego seguimos hablando. Y finalmente, sin forzar nada, se convirtió en algo suave y real. Algo que no tenía que cuestionar. Algo por lo que no tenía que competir. Pasaron los meses. Una noche, mientras conducía a casa desde la casa de Claire, vi a Lauren en una gasolinera. Estaba echando gasolina a su coche. El pelo recogido. Los hombros encorvados. Parecía más pequeña. Cansada. Sola. No me vio. Seguí conduciendo. No por amargura, sino porque algunos capítulos no tienen epílogo. Simplemente terminan un año después de la fiesta. Me envió un mensaje en línea. Una larga disculpa. Una confesión. Una admisión de que había tenido razón todo el tiempo. Sobre ella. Sobre Daniel. Sobre el matrimonio. Lo leí una vez. Escribí 2 palabras. Soy feliz. Luego borré el hilo. Hoy, me siento en mi patio trasero asando filetes en una parrilla nueva, escuchando el silencio. Sintiendo la paz que solía parecer imposible. No perdí nada esa noche en la fiesta. Salí con lo único que valía la pena conservar. Mi amor propio. Y me llevó a una vida mejor que la que dejé atrás. Si te gustó esta historia, suscríbete, dale a me gusta y comenta. Tu apoyo hace que estas historias sigan circulando.